Buen día, bienvenidos a Postdata, es viernes 11 de abril, le tenemos las noticias. Normalistas de Tiripetío bloquearon durante casi 11 horas el libramiento de Morelia, hasta conseguir la liberación de los 4 estudiantes detenidos un día antes durante las acciones de protesta que realizaron en la capital. Integrantes del colectivo Ni Uno Más y familiares del periodista Mauricio Cruz Solís entregaron al Congreso del Estado iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley para la Protección de Comunicadores a fin de tipificar y sancionar el discurso de odio contra los periodistas. El diputado de Uruapan, Conrado Paz Torres, denunció que en su distrito hay alumnos que han dejado de asistir a las escuelas debido al miedo por la violencia y la extorsión. Con larga discusión, el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas para incluir el término gobernadora en la Constitución del Estado. Sin embargo, panistas y priistas consideraron que hay temas más importantes que legislar, como la inseguridad. Unas horas después de ser designados por el Senado de la República, Adrián Hernández, Eric López y Amelí Navarro asumieron su cargo como magistrados del Tribunal Electoral de Michoacán. Pese a ser candidata a una magistratura de la Sala Regional Electoral, Alma Rosa Baena Villalobos consideró que no existe impedimento legal ni ético para mantenerse como presidenta del Tribunal Electoral del Estado. El Sistema de Administración Tributaria anunció que el 30 de abril vence el plazo para que los contribuyentes presenten su declaración anual, que podrán realizar de manera digital. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de viernes. Ya es viernes, es 11 de abril y con el gusto de cada mañana le invito a que se quede con nosotros y se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a nuestro estado. Acompáñenos, por favor. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y estamos también con usted a través de Radio Tele, en el canal 8 de Telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana. Gracias por su confianza. Déjeme decirle que hoy estamos en una mañana fría, se siente más fresco que días anteriores. En este momento 9 grados, estamos arrancando, hemos bajado después de lo que había sido ya los últimos 2 días, que estábamos por ahí a los 12 grados arrancando. Y nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado, así es que pues prevéngase porque vamos a alcanzar pese a todo. Pese a que estamos en este momento frescos, pues los 27 grados por ahí del mediodía y hasta las 4 de la tarde aproximadamente, que empezará de nuevo a bajar la temperatura. Vámonos con las noticias. Mire, primero, normalistas de Tiripetío bloquearon durante casi 11 horas el libramiento de Morelia en demanda de que les liberen a los 4 estudiantes detenidos un día antes durante las acciones de protesta que realizaron en la capital. Esta fue la movilización que hicieron y finalmente con esta movilización volvieron a someter al gobierno de Michoacán, los volvieron a doblegar, impidieron que se les aplique la ley y pudieron recobrar su libertad. Así fueron las cosas.
Tras la detención de 2 estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, otros normalistas se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir la liberación de 4 personas que aún permanecen en proceso por el delito de ataque a las vías generales de comunicación. Los voceros argumentaron que el bloqueo en el monumento a Lázaro Cárdenas fue un ejercicio legítimo de su derecho a la manifestación y una medida de presión para la designación de un nuevo director en la Escuela Normal de Tiripetío. Sin embargo, detallaron que después de las 19 horas de este miércoles, elementos de la Guardia Civil arribaron al lugar y realizaron detenciones mediante el uso de la fuerza y gas lacrimógeno, por lo que exigieron la liberación de sus compañeros. Sin razón alguna, comenzaron a agredir a nuestros compañeros, tomándolos por el cuello, golpeándolos y sometiéndolos, teniendo como resultado 12 detenidos en el área de barandillas de la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo anterior, solicitamos liberación inmediata de los compañeros detenidos, mesa de diálogo de carácter resolutiva para tratar el caso de los compañeros detenidos, aplicación de las sanciones pertinentes a los elementos policiales que amedrentaron contra los derechos de los compañeros detenidos. Asimismo, defendieron que el uso de cohetones es una respuesta a las agresiones policiales. Afirmaron que mantendrán el bloqueo frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado hasta que las autoridades liberen a los detenidos y atiendan sus demandas como estudiantes. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. Bueno, así estaban las cosas. Este reporte que hacía nuestro compañero Fernando Salgado para pues tenernos al tanto a través de las redes sociales de cómo iban las cosas ayer por la tarde, y así estaba todo, pero al final, sin que se conozcan todavía los términos legales, es decir, si pagaron o no una fianza o si siguen sujetos a proceso. Ya sabe usted que estos gobiernos de Morena, pues les encanta la opacidad. Puede estarse cayendo el Estado y ellos no asoman las narices hasta que ya medio sienten que pueden salir a decir alguna barbaridad. Y bueno, pues pasa exactamente lo mismo. Ahora nadie dice nada, la Fiscalía tampoco señala absolutamente nada. No sabemos si salieron, como ya le decía, con alguna fianza, si siguen o no sujetos a proceso, pero fueron liberados cerca de las 8 de la noche de ayer jueves, con lo que también concluyó el bloqueo que había en el Libramiento. Se había detenido a 12 normalistas luego de los bloqueos en Morelia, pero también, y lo que no dicen ellos, que ya sabe usted cómo se las gastan, pues que habían quemado un vehículo. Eso no lo dijeron, de eso no hablan, de atentar contra pues las propiedades de terceros, de eso no hablan los normalistas, pero habían quemado un vehículo. Y bueno, pues 2 finalmente no fueron puestos a disposición de la Fiscalía, 6 fueron liberados en el transcurso de la madrugada, y entonces pues quedaban solamente los 4 de los que hablan y por los cuales se manifestaron ayer, y finalmente ya con esta nueva manifestación pues lograron su objetivo, sabedores de que son pues totalmente impunes y que cada que se les apetezca van a seguir quemando los carros que se les antojen, y que cada vez que sientan ellos que ocupan algo, pues se lo van a robar, así estén en las narices de las autoridades. Bueno, pues ahí está esta situación, así queda. La acusación que pesaba sobre ellos pues era el ataque a las vías de comunicación. Al final están libres. Ayer también integrantes del colectivo Ni Uno Más y familiares del periodista Mauricio Cruz Solís, asesinado, recordará usted, allá en Uruapan, entregaron al Congreso del Estado iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Protección de Comunicadores a fin de que se tipifique y se sancione el discurso de odio contra los periodistas. Bajo el argumento de que el discurso de odio cobra vidas en Michoacán, familiares del periodista Mauricio Cruz Solís e integrantes del colectivo Ni Uno Más entregaron al Congreso del Estado iniciativa de reforma al Código Penal
y a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de tipificar y sancionar el discurso de odio en contra de estos profesionales. La vocera del colectivo, Patricia Monreal Vázquez, explicó a coordinadores parlamentarios e integrantes de la Comisión de Justicia que la iniciativa se nombrará Ley Mauricio, en memoria del periodista asesinado en Uruapan el pasado 29 de octubre, a unos minutos de realizar una entrevista al alcalde Carlos Manso Rodríguez en horario y formato definido por el propio munícipe. Recordó que tras ser víctima del ataque armado, Mauricio permaneció tirado en la vía pública aún con vida, en pleno corazón de Uruapan, sin que las autoridades permitieran el acceso de los servicios de emergencia, y se convirtió así en el primer periodista asesinado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestro compañero había sido objeto de discurso de odio perpetrado por Carlos Manso desde que asumió sus funciones como presidente municipal en septiembre pasado. Ese discurso que mantiene de manera sistemática hasta hoy día, denostando y estigmatizando a nuestras compañeras y compañeros periodistas de Uruapan, propiciando con ello agresiones y amenazas en su contra a través de redes sociales, mensajes de texto y llamadas telefónicas de gente que ha hecho propio ese discurso y pone en una situación de riesgo permanente a quienes ejercen el periodismo de la región. Patricia Monreal alertó en que tras la violencia ejercida contra la periodista Lucero Díaz Estrada de Uruapan y la exigencia a Carlos Manso para que cese su discurso de odio, también se ha puesto en la mira este colectivo, que recibió incluso amenazas de muerte durante la transmisión en redes sociales de la rueda de prensa denominada Nochecita del Sombrero. La iniciativa también fue presentada por Guillermina Solís Torres, mamá de Mauricio, quien demandó que ninguna otra madre tenga que pasar por el dolor que representa la pérdida de un hijo. Relató que el periodista acudió a cumplir con su trabajo y a entrevistar al presidente municipal de Uruapan sin saber que iba a la cita con la muerte. Denunció que ella había utilizado chaleco antibalas porque ya había padecido el discurso de odio de otro diputado. Mi hijo tuvo el chaleco antibalas porque ya había un comentario con otro diputado y desafortunadamente la gente se enajena, la gente empieza, igual estamos con nuestro ahora actual presidente, que igual tacha a los medios de chayoteros y demás, y desafortunadamente la gente que realmente, no sé, que le ha ayudado, que se enajena, que cree en él, es la que hace, él lanza la piedra, la piedra y ellos la agarran y la avientan, y que él no fue, pero él está incitando al odio. Entonces yo creo que esta ley es para eso, es para que trabajen ellos a gusto, para que puedan exponer sus cosas, las cosas buenas y malas, y no tengan que estar sufriendo o no tengan que lamentar alguna mamá. Yo quiero que ninguna madre de familia, de los aquí presentes, de los reporteros, ya tengan ese dolor. Yo vi la imagen de mi hijo. En respuesta, el presidente de la mesa directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, explicó que se dará el trámite legislativo a la iniciativa para dar puntual seguimiento, mientras que Adriana Campos Huirache del PRI, Fabiola Lanizámano de Morena, Brisa Arroyo Martínez del PRD, Belinda Iturbide Díaz, presidente del Comité de Comunicación Social, Marco Polo Aguirre Chávez de la representación parlamentaria y Conrado Paz Torres, diputado sin partido, comprometieron a apoyar la propuesta para frenar las agresiones contra periodistas. En su informe anual, la organización Artículo 19 documentó 639 agresiones contra la prensa en México durante 2024, incluidos 5 periodistas asesinados, destacando en primer lugar la categoría de intimidación y hostigamiento con 195 casos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues así las cosas de este país. Le recuerdo que somos uno de los más riesgosos en el mundo para ejercer esta profesión del periodismo. Gobiernos intolerantes, gobiernos que usan pues incluso los recursos públicos para molestar, para afectar, ahora ya hasta para pautar en redes sociales, no solo para dejar de contratar alguna pauta a medios, sino hasta para invertirle y atacarlos, generando pues guerra sucia. Eso se está dando en este país. Y luego súmele usted el riesgo de la cobertura informativa en municipios donde pues hay
grupos criminales que tienen dominada la zona. Un asunto terrible hoy lo que está sucediendo para realizar esta labor tan hermosa del periodismo en riesgo de los países, le repito, más riesgosos. Ojalá se avance con esta ley, con esta reforma que están motivando pues los compañeros y por supuesto también los familiares de Mauricio. Le informo también que el diputado de Uruapan, Conrado Paz, denunció que en su distrito hay alumnos que han dejado de asistir a las escuelas por el miedo a la violencia y a la extorsión. Está grave lo que está pasando también en las escuelas ya de Uruapan. La violencia en Michoacán ha escalado el punto de afectar directamente la vida escolar de cientos de niños, aseguró el diputado local Conrado Paz Torres, representante del Distrito 14 de Uruapan, quien denunció la pasividad de las autoridades frente a una situación que calificó como dolorosa y alarmante. El legislador señaló el caso concreto de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río en Uruapan, así como el posible cierre de un jardín de niños en la zona, aunque aclaró que este último no ha sido confirmado oficialmente. Paz Torres advirtió que hay alumnos que han dejado de asistir a clases por completo debido al miedo que ha generado la violencia y la extorsión. Estamos hablando de una realidad que está sobrepasada, enfatizó. El diputado fue claro al señalar que los ciudadanos de Uruapan viven con miedo. Que tomen cartas en el asunto, porque ya no son temas que nada más tengan que ver con delitos del fuero común o algo así, sino que estamos hablando ya de que está arruinando y que está privando libertades de la ciudadanía. O sea, literalmente hay personas que me han comentado, es que nosotros nos sentimos secuestrados dentro de la misma ciudad. ¿Ustedes qué están haciendo? Pues bueno, nosotros hablamos y decimos desde el Congreso, nosotros somos la voz del pueblo y nosotros lo estamos manifestando. Dijo que uno de los aspectos más preocupantes es el presunto uso de niños como medio para entregar mensajes de intimidación. Y es que eso es lo más delicado y lo más triste, porque estamos involucrando directamente ya a los niños, que son un sector meramente vulnerable. Entonces es ese el modus operandi, de utilizar a los niños para acercarse a los maestros, a los padres de familia, y es lo que generan. O sea, ¿dónde tienen el contacto estas personas con los niños? Al entrar, a salir de la escuela, y es lo que es la preocupación principalmente que tienen los directivos. El legislador criticó duramente a la presidencia municipal y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por no tomar las acciones efectivas. También cuestionó los operativos policíacos que se han llevado a cabo recientemente. Paz Torres informó que ya ha sido contactado por padres de familias de varias escuelas, quienes expresan su preocupación por la presencia de personas ajenas al entorno escolar. Ya los contactó, ¿qué le han señalado? ¿Se han acercado o no? Nos han contactado padres de familia, pero nosotros sí queremos tener el acercamiento directamente con los directivos. Yo pienso que antes de que termine la semana voy a tratar de tener este acercamiento con la dirección de la escuela, con los maestros, si se puede con la asociación de padres de familia, y bueno, vamos a analizar el asunto, vamos a ponernos a su disposición. Advirtió además que existen otras denuncias similares en planteles de comunidades cercanas, como la Telesecundaria 30, donde también se han registrado movilizaciones por motivos de seguridad. Finalmente, el diputado hizo un llamado directo a la Secretaría de Educación Pública Estatal de que, independientemente de si es cierto o no el cierre del kinder, es un tema, dijo, que se debe tomar muy en serio, porque si hay rumores es porque puede estar sucediendo. Alumnos y le entregue un papel, una hoja doblada donde le diga: no te has librado de nosotros y o me pagas lo que te pedimos o habrá consecuencias incluso para tus alumnos. Bueno, pues ese es el tamaño de la violencia en Michoacán, de la extorsión que todo mundo luego niega y de la que la presidenta Claudia Sheinbaum se olvidó, por ejemplo, en el caso de Apatzingán. ¿Se acuerdan usted que era uno de los puntos centrales de sus primeros 100 días de gobierno, de sus retos? Bueno, pues ya ni se acuerda de que ella tenía ese reto en Apatzingán. Y bueno, esto está también en Uruapan, y está en la zona oriente, y está donde usted quiera señalarlo. Así de grave, usando hasta los niños para amenazar, en este caso, a una profesora allá en Uruapan. Paz Torres informó además que presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado por el delito de usurpación de funciones, luego de que el presidente municipal reconociera públicamente a su diputado suplente como legislador en funciones. En entrevista
acusó que desde el pasado 10 de febrero ha sido blanco de una campaña de desprestigio encabezada por el presidente municipal Carlos Manso. Ojo, eran cuates, llegaron juntos, eran independientes y bueno, pues hoy están así en este nivel su relación. Señaló que ha promovido que funcionarios de la administración local desconozcan la investidura que tiene como legislador y en su lugar se refieran al suplente Kevin Orlando como el diputado local en lugar de él, Conrado Paz. Cabe mencionar que también nosotros ya hicimos una demanda ante la Fiscalía por la usurpación de cargo, pero tiene que ver con esta iniciativa que tiene el presidente de estar nombrando a mi diputado suplente como el diputado local. También hay ruptura con el suplente. Pues mira, yo lamentablemente Kevin Orlando ha sido una víctima tanto de Carlos Manso en el discurso que se está manejando. Sin embargo, pues no le resto valor, es una persona ya, un hombre tiene 21 años, y pues bueno, se ha prestado al juego de esto. Realmente hay una ruptura en comunicación con la mayoría de la administración de Uruapan. En otros asuntos, el docente de la Universidad Vasco de Quiroga, Alexander Echeverry, se pronunció porque las investigaciones internacionales tengan como objetivo resolver la problemática social más urgente en este país. Investigación UVAC. La investigación internacional es una herramienta indispensable para el desarrollo de cualquier disciplina, que implica la recopilación y análisis de un tema en donde se relacionan diversas culturas e ideologías, pero también involucra a grupos de investigadores, docentes y estudiantes, señaló Alexander Echeverry, docente e investigador de la Uniminuto. Una de las, digámoslo así, de las posibilidades que se presentan, indicadores internacionales, es básicamente esas movilidades salientes y entrantes que permiten no solo enriquecer como todo el proceso investigativo, las diferentes miradas, las diferentes formas de interactuar con la interdisciplinaridad que esto implica. El docente señaló la importancia de que las investigaciones internacionales tengan como objetivo resolver las problemáticas sociales más urgentes y así atender con mayor rapidez los desafíos que enfrenta la sociedad con las nuevas tecnologías, los cambios en las comunidades y la sostenibilidad. La gran invitación acá es hacer que nuestras investigaciones estén, digamos, enfocadas en la mitigación de problemáticas sociales que nos permitan a la humanidad empezar a hacer cambios en nuestra vida, en la concepción que tenemos de nuestro entorno, lo que significa para nosotros los nuevos cambios, los desafíos que tienen nuestros jóvenes y niños para todo esto que va a venir a continuación. Y bueno, dejamos esos temas universitarios y vámonos con uno que, pues aquí le he dicho yo incansablemente que es una porquería de principio a fin, pero pues también hay que tener otros puntos de vista, ¿no? Me refiero a la reforma primero al Poder Judicial para elegir a jueces, ministros, magistrados a través del voto popular. Es un populismo, es un engaño en mi óptica. Pero pues vamos a ver también detalles de cómo se va a llevar a cabo, qué está pasando en este momento, y por ello le agradezco a quien tiene la responsabilidad de encabezar estos trabajos en Michoacán, al vocal ejecutivo de el INE, David Alejandro Delgado Arroyo, que nos permita platicar hoy un poco más a detalle con todos ustedes aquí en la cabina. David, muchas gracias por estar con nosotros, buen día. Muy buen día, Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Oye, empecemos. Primero, pues vimos la reforma, medio la leímos algunos, por lo menos, y vimos que estaba, digamos, prohibido para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para los servidores públicos, para los partidos políticos, hacer propaganda o hacerle publicidad o difundir la jornada electoral o el proceso electoral en curso en torno al Poder Judicial.
y luego escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum incluso decir que lo iba a impugnar porque no estaba de acuerdo y ella quería ser una de las promotoras de este proceso electoral. Yo pensé que el INE tenía razón, que dijo no se pueden meter, ese es un asunto de nosotros, los del INE, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial nos sorprendió y dijo no, los poderes sí pueden. Así quedó, David, ¿es correcto esto que estoy poniendo en contexto? Bueno, hay que diseccionar el tema. Sí, a ver, sí. Primero, ya es norma vigente. No ha sido impugnado lo que señala la ley y que ha sido motivo de un acuerdo del Consejo General del INE, donde se establece un catálogo de infracciones. Uh-huh. En ese catálogo de infracciones se señala con toda puntualidad que dirigentes, militantes de partidos políticos y también servidores públicos en lo general no pueden manifestarse ni a favor ni en contra de ninguna candidatura. Uh-huh. O sea, eso es infraccionable. Okay. Y eso sigue vigente. Okay. O sea, eso no es inamovible. Ahora, hay que distinguir este tema de manifestarse de manera precisa, concreta sobre alguna candidatura y promover el voto en lo general, promover la participación ciudadana, que en el acuerdo sobre normas de imparcialidad y equidad, el Consejo General del INE interpretó el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues digamos, en términos de lo que la redacción gramatical y textual establece, que los poderes no pueden promover el proceso electoral. Y esto de promover el proceso electoral se interpretó por parte del Consejo General como que no pueden hacer, digamos, promoción del voto, lo cual fue impugnado. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en su resolución que sí se puede, pero con matices. ¿Y cuáles son esos matices? Número 1, no podrán referir a qué poder se refiere su propaganda. Su propaganda solamente de promoción del voto, no para hablar a favor o en contra de ningún partido político. No podrán especificar a qué poder se refiere. Segundo, tendrán que informarle al INE de su promocional. ¿Sí? Y tercero, tendrán que hacerlo de manera imparcial. Lo que hicieron los magistrados y magistradas del tribunal fue interpretar ese artículo 506, sobre todo dándole un peso al 134 constitucional que refiere a ese artículo 506. Y el 134 constitucional en ningún momento establece una prohibición para la promoción del voto. Sin embargo, a mí me parece que hubo un tema que no ponderaron con suficiencia, porque podría llegar a ser que esta interpretación esté sentando un precedente para interpretar a la promoción del voto como un tema educativo, como así lo sostuvieron los magistrados de la del Tribunal Electoral en su resolución, y entonces formar parte de una de las excepciones para la propaganda gubernamental cuando tengamos las elecciones de 2027, pero que en este momento podría ser la puerta de entrada para que también esta promoción del voto se dé en Veracruz y en Durango, donde tienen procesos electorales locales de renovación de ayuntamientos. Esa situación a mí me parece, y lo digo de manera muy respetuosa, que no lo ponderaron suficientemente bien magistradas y magistrados. Lo que le toca al INE es simple y sencillamente acatar la resolución. O sea, nosotros no polemizaremos sobre el asunto, pero sí me parece que en términos de expresiones fue excesiva la referencia a que el INE quisiera un proceso electoral silencioso. Para nada. Es más, el INE interpretó que
el uso de tiempos del Estado en radio y televisión iba a ser de 48 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, puesto que así lo dice la ley general en términos de que lo que no esté definido se interpretará como en el resto de los procesos electorales. Pero el Tribunal Electoral dijo que no. Dijo que que era excesivo 48 minutos diarios y que nada más fueran 24 minutos diarios. Entonces, yo me cuestiono que me parece una contradicción me parece una contradicción en el discurso de magistradas y magistrados que digan que el INE quería un proceso electoral silencioso cuando ellos fueron los primeros que redujeron el tiempo de la promoción del voto del Instituto Nacional Electoral. Parece una reacción de sometimiento luego de lo manifestado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y a mí me queda la sensación, David, y te lo cuestiono, si no llegaron a, incluso con esta decisión de permitir que los poderes se sumen a la promoción del voto, si no legislaron en la materia, cuando ya no está en momento de legislarse, ya debieron acatar. Porque el artículo que refieres, el 506, es muy claro. Sí, y está reglamentando en todo caso el 134. Bueno, sí, pero creo, digamos, lo voy a decir de manera muy objetiva. Sí. Sí abre la puerta a esa interpretación que hizo la Sala Superior del Tribunal. 3 de 5. Pero me parece, precisamente 3 de 5, pero me parece que hizo falta esa consideración en términos de propaganda gubernamental. No se discutió. Creo que también es este argumento que señalaron algunos consejeras y consejeros del Consejo General del INE en el sentido de que las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente la ley les faculta, y que para hacer lo que la ley les faculta hay un presupuesto que define la Cámara de Diputados, y entonces ahora la pregunta que ronda en el ambiente es, bueno, ¿y con qué presupuesto, verdad? O sea, ¿y cuál va a ser el tope o no hay tope? ¿No? Exactamente, entonces, bueno, son cosas que tendremos que seguir discutiendo de este proceso electoral. Y para que nos quede claro, tú referías ahora a esta posibilidad de que algún poder, vamos a empezar el Ejecutivo, pueda hacer su spot, el INE lo cheque, lo vea viable, sea acorde a lo que está haciendo el INE y lo publicite. ¿Esa puede ser una opción o se queda solamente en el ámbito de que la presidenta pueda decir salgan a votar el próximo 1 de junio y eso estará también bien? Bueno, ahí por supuesto que ya hay temas que podrían ser controversiales, porque el máximo tribunal electoral fue muy claro en decir de que tiene que ser promoción imparcial, no personalizada, y que no identifica ninguno de los poderes. Entonces, a ver, si habla ella, está identificado. O sea, vaya, surgen una serie de dudas todavía sobre esta situación, porque yo lo que estoy entendiendo de la resolución y de las condicionantes de la resolución es que es un promocional, sin identificación. Pero no puede ser la persona que se vincula al poder la que haga una manifestación pro voto, ¿no? Ahí es donde está el quid del asunto y veremos todavía historias sobre ello. Bueno, después de entender un poco más este punto que me parece central y contradictorio porque Morena impulsó la reforma, Morena la aprobó y luego Morena y su presidenta hoy en el país la impugna. Inaudito, pero así están las cosas. Dejamos ese tema para no complicarte ahí la vida, mi estimado David. Y voy al otro que también me resulta importante, porque ya tienes claridad en tu caso, pero creo que la mayoría de los ciudadanos no. Los que decidan ir a votar, ¿con cuántas boletas se van a encontrar? ¿Cuántos nombres van a leer en todas esas boletas? En el caso máximo, porque va a haber variables según donde nos toque votar, pero pensemos en la más saturada de Morelia, ¿cuántas boletas, cuántos nombres van a leer y cuántos deberán elegir? Sí, efectivamente vamos a recibir cuando lleguemos a la casilla un total de 11 boletas. Ok. De esas 11 boletas, que además déjame decirte y especificarte, tendremos 6 boletas federales y 5 boletas estatales.
O sea, las 6 federales son para cargos del Poder Judicial de la Federación. Las estatales son para cargos del Poder Judicial del Estado. Son 11. En esas 11 boletas vamos a tener la decisión para votar 93 cargos. 95 cargos. Son en total todo lo que la tarea ciudadana. Obviamente aparecen, por ejemplo, en el orden federal, 213 candidaturas. En el orden estatal aparecen otras tantas. O sea, estaremos hablando de cerca de más de 400 candidaturas que estarán en la boleta. Esa es la tarea ciudadana de lo que haremos cuando iremos a las urnas el 1 de junio. Por ejemplo, en la para elegir solamente a los que van a ser integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa boleta va a traer, si no mal recuerdo, 61 nombres. Trae 64 nombres. 64. Sí, porque se suman las 3 que es cierto. Sí, son 64 nombres. Ahí obviamente hay 33 mujeres y 31 hombres. Y sobre las 33 mujeres, la decisión es que escojamos de esas 33 a 5. Y de los 31 hombres que escojamos a 4. Esos son los 9 votos en una boleta. Ese es un concepto nuevo que vamos a tener que acostumbrarnos, porque generalmente lo que entendíamos en el resto de las elecciones es que era una boleta, un voto. Y ahora es una boleta 9 y hasta, fíjate mi expresión, hasta 9 votos, porque el Consejo General del INE determinó de que no será causal de nulidad si dejas espacios en blanco. O sea, digamos, tienes que hacer 9 votos en la boleta de ministras y ministros de la Suprema Corte y nada más llegas y decides por uno. Se contará ese único voto. Y los espacios en blanco serán espacios en blanco. ¿Y hay otras boletas que tienen menos opciones o la mayoría tendrá solamente una? Bueno, a ver, esto lo voy a decir en dos términos. Sí, adelante, sí. La primera, por ejemplo, en la boleta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán 2 votos, uno por hombre y otro por mujer. ¿Verdad? Hay 20 candidaturas ahí en esa boleta. Pero es cierto que en el orden local me he encontrado con casos en donde pues emites 10 votos y hay 13 candidaturas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, más bien va a ser cuáles son las 3 que no van a quedar, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas es las que vemos. Vaya, el caso extremo es el caso de Durango, por ejemplo, que son candidatos únicos. Sí, la mayoría, los que están van a quedar. Todos. O sea, esos ya están definidos. Entonces digo, pues para qué la elección, ¿no? Son de las cosas que habría que reflexionar del ejercicio del gasto público. Y a ver, ahí en la boleta va uno a poder leer, vas a votar por 9 ministros, 5 mujeres, 4 hombres, vas a poder votar por 10 personas de estas 13 que nos ponías como referente hace rato. Eso lo vamos a ver. Sí, ahí va a haber la instrucción muy clara. Acuérdense que la lógica de las boletas es la siguiente. Hay una sección a la izquierda de cada boleta con todas las candidaturas de mujeres y a la derecha con todas las candidaturas de hombres. Arriba de la sección de candidaturas de mujeres están los cuadritos divididos con una línea punteada, porque la instrucción es que anotemos 2 dígitos para no dejar dudas. Entonces tendrás que anotar 2 dígitos por cada uno de los cuadritos. Y en términos del número de cuadritos que aparezca arriba de mujeres, son de las mujeres con las cuales puedes votar. Y de hombres lo mismo. El tema se complica un poquito cuando tienes las boletas de magistratura y de jueces federales. ¿Por qué? Porque en esas boletas, además de este criterio de escoger los números de las mujeres y colocarlos arriba, los de tu preferencia, y de hombres igual, tendrás que relacionar el color
con el color que está en el nombre del candidato o candidata, con el color del cuadrito. ¿Por qué? Porque en esas boletas además tienes que votar en términos de criterio de especialidad. Okay. Entonces, esa también será ¿cuál es la especialidad? Hay jueces mixtos, hay penales, hay administrativos, civiles, o sea, esa es la lógica de esas boletas. ¿Cuánto tiempo calculan que nos va a llevar elegir a las personas que consideremos idóneas, si es que nos pusimos a revisar su historial, su expertise, su trayectoria, etcétera? Vamos a suponer que yo me leí los más de 3,000 opciones que vamos a tener, que los conozco a la perfección y que voy a llegar a elegir estos 95 cargos. ¿Cuánto calculas que va a llevarse una persona votando? Bueno, yo no lo calculo, no lo he visto realmente. Ajá. Sobre todo considerando que Michoacán tiene 5 boletas más. O sea, el ejercicio se ha hecho a nivel nacional con, hay con entidades 6, que no van a renovar, como en el caso de Michoacán, ¿no? O sea, que van a renovar en Michoacán. Hay en términos federales hay un cálculo que de aproximadamente 10 minutos. En términos federales, pero estoy hablando de 6 boletas. Okay. Súmale 5, pues a lo mejor puede ser entre 15 y 20 minutos, o sea, el ejercicio de cada votante. Pero para eso hay toda una estrategia que el Instituto Nacional Electoral ha diseñado para darle agilidad a la votación, para no generar cuellos de botella en la casilla. Por ejemplo, ¿qué va a suceder el día de la jornada electoral? Que en lugar de que tú presentes tu credencial ante el presidente casilla y te dé las boletas, vayas a votar y regreses a la casilla por tu credencial ya marcada y te intinten el dedo, lo que va a suceder es eso que se hace en 2 pasos en cualquier otra elección, en esta elección va a ser un solo paso. En el paso en que recibas las boletas, ahí ya te van a dar la credencial marcada y te van a entintar tu dedo. Para que no regreses. Para que no regreses y no generes ese cuello de botella. Y optimices tiempos. Luego también lo que vas a ver es que en lugar de meterle una complicación, que yo sí, eso lo he observado mucho en las elecciones aquí en Michoacán, cuando tienes 5 urnas, luego se llega a hacer una fila, no sé si la han visto ustedes, para depositar las urnas. Y ven también a los ciudadanos con una especie de complicación para relacionar el color de la boleta con la urna de ese color. No vamos a meter en esa complicación a los ciudadanos porque serían 11 urnas, porque son 11 tipos de boletas. Entonces, ¿qué vamos a decirles? Deposítalas todas en una sola urna. Todas. Y a ustedes van a separar ahí los funcionarios. La tarea de las funcionarias y funcionarios de casilla va a ser, al momento de lo que la ley señala como el escrutinio. El escrutinio es separar, clasificar. Lo que van a hacer es exactamente eso, clasificar las boletas de cada tipo de elección. Y adicionalmente las van a contar en términos de boletas, no en términos de votos. O sea, van a contar las boletas que tienen votos, ¿sí? Hay que identificar bien la diferencia entre boleta y voto, ¿verdad? Boleta con votos y los votos específicos. Entonces las van a contar y eso es lo que vamos a ver al exterior de casillas. Pero no vamos a someter a los funcionarios de casilla a contabilizar voto por voto de todas las opciones de candidaturas que puedan tener. Por ejemplo, en Michoacán, 95 decisiones y más de 400 candidaturas, pues no vamos a someter a esa complicación. Entonces, eso se va a hacer en los consejos distritales del INE y en los comités distritales del IEM. Es decir, se separa la tarea, que sería nada más del funcionario de casilla, se separa en ambos consejos. Para todo esto, ya es importante decir que tanto el día de la jornada electoral como los cómputos, como de manera previa, pues hay la oportunidad de observadoras y observadores electorales, que son la parte ciudadana de vigilancia. En Michoacán ya tenemos más de 7,000 solicitudes de observadores electorales, pero sí quisiera aprovechar esta oportunidad que me das para hacer un exhorto a los partidos políticos de que no intenten tener representantes de partido escondidos en observadoras y en los observadores electorales. Los estamos localizando.
De hecho, ya tenemos más de 700 solicitudes de observación rechazadas porque las y los hemos identificado en la relación de militantes de algunos partidos políticos. Entonces, ellos podrán ser esa parte ciudadana que cuidarán estos procesos. Y para facilitarlo, lo que vamos a hacer el día de los cómputos, que será a partir de las 6 de la tarde de la jornada electoral, no será el miércoles siguiente, sino a partir de las 6 de la tarde empezarán a contarse los votos boleta por boleta. ¿Y cómo se va a hacer? Mediante un, digamos, móvil, como nuestros celulares, que va a ser el que, mediante una captura espejo, es decir, se capturan doble vez los campos de una boleta, o sea, los cuadritos de donde debieron de colocar los dígitos, los 2 dígitos de cada una de las opciones posibles, y así se va a ir generando los resultados electorales. Ok. 2 asuntos más para terminar en esta ocasión, David, a reserva de seguirnos encontrando de aquí al 1 de junio, si nos lo permites. Para quienes sí están pensando en participar, ¿pueden confiar en que su voto va a ser contado? Digo, yo diría que ya las opciones que tienen están muy manoseadas, diría yo, que ya Morena y aliados hicieron la chamba, que es un circo esto, porque ya los nombres ellos los eligieron, en muchos casos, como nos decías de Durango, pues ya están hasta designados previo a la jornada. Pero bueno, hay unos que pensamos así, hay otros que confían en la elección. Para ellos, pueden tener certeza en que su voto se va a contar debidamente, aunque no van a poder ver el mismo día ni siquiera unos resultados donde digan quiénes ganaron. Sí, debe de haber esa confianza. Hay todo un procedimiento muy cuidado de cadena de custodia de los paquetes electorales. Esperamos tener una coordinación muy eficiente con las corporaciones de seguridad para ello. La cadena de custodia es vital. Hay toda una serie de procedimientos que deben de cumplirse para que se conserve el resultado, pero hay que entender que la construcción del resultado es sumamente compleja por el número de opciones. De hecho, por eso no hay el mismo día. Sí, no va a haber ni PREP, ni conteo rápido. Lo que sí va a haber es que en 10 días el INE va a ofrecer los resultados federales. 3 días para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Los demás ya se van a llevar un día, y los últimos 2 días, es decir, los de jueces y juezas de distrito y magistradas y magistrados de circuito. Entonces, creo que debe de haber esa confianza, y además siempre puede haber la posibilidad de que tengamos observadores y observadoras electorales en todos los procesos institucionales. Entonces, eso será la parte de cuidado del proceso electoral. Pero déjame decirte algo en términos de lo que expresaste. Si algo vemos de valioso en este proceso electoral judicial, es que nos da la oportunidad a las ciudadanas y ciudadanos de conocer el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado. Quizás no habíamos ni siquiera percatado del tipo de cargos que hay en estas instituciones, qué es lo que hacen, que si hay primera instancia con jueces y juezas de distrito, que si hay segunda instancia con magistradas y magistrados de circuito, que valorar que los que hacen justicia en este país y en cualquier otro país tienen funciones muy relevantes para nuestra vida cotidiana, porque resuelven conflictos civiles, conflictos penales, conflictos administrativos, en fin, hasta conflictos económicos, etcétera. Entonces, es muy importante decir, y también otra cosa, al final son quienes protegen nuestros derechos humanos frente al poder. Entonces no es cualquier cosa elegir a quienes van a ocupar esos cargos del Poder Judicial. Y también creo que está generando un contexto, y va a generar un contexto de exigencia frente al Poder Judicial de la Federación, que a lo mejor había quedado en términos, digamos, no tan de visibilidad pública, ¿verdad? Y que a veces hasta el tipo de resoluciones con una serie de palabras que hasta para entenderlas tienes que contratar un abogado, ¿verdad? Nos va a dar esa situación. De cualquier manera,
todo es revisable, Carlos. Sí, de acuerdo. Y creo que al final de este proceso electoral tendremos que hacer todos como sociedad una profunda una profunda reflexión de lo que ocurrió. Y finalmente, sé que tú estás trabajando para que haya una votación pues importante, que yo no la veo hoy. La verdad es que no veo cómo pueda acudir tanta gente a votar, cómo vayan a poder votar tantos con estos tiempos que hemos platicado que se van a llevar. ¿Cuál es el reto para ustedes de votación en esta jornada? ¿Tiene un reto el INE a nivel nacional? Yo, en principio no hay un reto de votación a nivel nacional. Vamos por el 15% para de nada, votación, para el nada. 30, etc. Y yo estoy en una postura que además me enseñó en mis primeros años como delegado de un estado, hace 25 años, y que empecé en Querétaro. Alguna vez me preguntaron sobre el porcentaje que estimaba de votación, y al día siguiente recibí un oficio de un funcionario del gobierno de Querétaro exhortándome a que eso no lo hiciera porque inhibía el voto. Okay. Entonces yo prefiero no ser un monividente electoral. entonces prefiero evitarlo. Y prefiero más bien motivar la participación ciudadana, porque finalmente es una oportunidad de que cuando el ciudadano común dice o se queja de que no le preguntaron, pues aquí está la oportunidad para participar en decisiones tan importantes de la vida cotidiana. David, te agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de venir a platicar con nosotros, que nos hayas aceptado la invitación, y seguramente habrá otro momento, cuando menos 1 o 2 más de aquí al 1 de junio, a ver si nos ayudas a seguir entendiendo cómo participar los que decidan hacerlo. Muchas gracias. Al contrario. Él es David Alejandro Delgado Arroyo, él es el vocal del INE en Michoacán, y déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Estamos de regreso para decirle a usted gracias por su confianza. Me quedo con el compromiso otra vez de leer sus mensajes. El lunes lo hacemos con calma. Hoy me parecía importante que usted escuchara todos estos pormenores con David Alejandro de la elección al Poder Judicial, que en mi caso la sigo viendo como una porquería, pero bueno, hay que hablar también desde todos los puntos de vista. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por el favor de su atención, nos escuchamos o nos vemos el próximo lunes, hasta entonces.